Buenas noches, compañeros y compañeras de Perú, Colombia, Ecuador. Bienvenidos a este cuarto webinar del curso sobre derechos laborales y acción sindical por el profesor José Barahona de ASTAC Ecuador, a quien le doy el uso de la palabra. Profesor Barahona, buenas noches. Muchísimas gracias, Hernán. Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeras. El día de hoy ya llegamos a nuestra última sesión, la sesión número 4 de nuestro segundo bloque de derechos laborales y acción sindical en la transición ecológica justa. Vamos a cerrar con un tema bastante importante, más que un tema, es una especie de propuesta, una novedad. Vamos a hablar acerca de lo que es una certificación sindical. Vamos a hablar sobre esto de aquí, que es una herramienta nueva, hecha desde las bases de los propios sindicatos, que nos va a permitir a nosotros como trabajadores organizados evaluar, exigir y transformar las condiciones en nuestros lugares de trabajo. Voy a empezar a compartir la diapositiva en este momento. Bueno, el nombre de esta sesión es Certificación Sindical en Derechos Laborales y Sostenibilidad en el Agro. Vamos a aprender en qué consiste esta certificación sindical, en qué se diferencia de una certificación tradicional, cómo se puede construir desde el sindicato y cómo podemos usarla como estrategia para la negociación e incidencia política. Objetivos de esta sesión. Objetivos, comprender el concepto de certificación sindical en el sector agrícola, evaluar experiencias de certificaciones laborales ambientales en el agro y diseñar una propuesta de certificación sindical en el agro de derechos laborales. Eso vamos a irlo desarrollando a lo largo de la sesión. La certificación sindical es una herramienta importante, es nueva y es poderosa, que puede ayudar a mejorar las condiciones de trabajo en el campo y al mismo tiempo promover prácticas agrícolas que respeten la naturaleza. A diferencia de otras certificaciones como Fairtrade, Global Gap, Rainforest, que suelen ser contratadas por las empresas o certificadoras externas, la certificación sindical nace de los propios trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos. Esta sesión busca que entendamos cómo los trabajadores pueden proponer y liderar un modelo de certificación participativa que refleje su realidad, sus necesidades y su lucha por un agro más justo y sostenible. Vamos a conocer las diferencias con otras certificaciones tradicionales y vamos a explorar cómo usar estos procesos como una herramienta de presión en la negociación colectiva y en la incidencia tradicional. ¿En qué consiste esta certificación? Bueno, a diferencia de las tradicionales ¿en qué consiste una certificación tradicional? Conocemos que son Global Gap, Fairtrade, Rainforest, las cuales han sido promovidas principalmente desde los países compradores y lo que son las empresas exportadoras. Su lógica principal responde a los intereses del mercado, a los intereses de las empresas, no a los intereses de los trabajadores, ni cuentan con una participación directa de ellos. En estos casos, una empresa, una hacienda, una finca paga a una certificadora exterior, por lo general esta es privada o internacional, para que les realice una auditoría que suele consistir en revisar documentos, entrevistar a algunos trabajadores y recorrer las instalaciones de la hacienda, de la empresa, de su lugar de trabajo. Con base a esto, estas empresas estas calificadoras otorgan un sello que sirve como aval para mejorar la imagen de la empresa ante compradores y consumidores. ¿Cuál es el problema de estas certificaciones tradicionales? Primero que no hay participación real de los trabajadores. Las decisiones sobre los criterios, sobre los procesos de auditoría o las sanciones no se toman con participación de los sindicatos ni de las bases trabajadoras. Responden a los intereses del mercado, porque estas certificaciones buscan mantener la confianza de los consumidores en el norte global, más que transformar de fondo las relaciones laborales o el modelo de producción. A través de estas certificaciones, se realizan auditorías superficiales y esporádicas, porque muchas veces los auditores anuncian sus visitas con anticipación, lo que permite a la empresa prepararse de cierta manera y ocultar sus irregularidades. Saben los trabajadores que por lo general suelen decir que son los que más se quejan, más hablan, no los hacen ir ese día o los esconden, que se da muchas veces esto de aquí. Y por último, benefician más a las empresas que a los trabajadores. El valor agregado que les da este sello, como Valga, Printfore, Fairtrade, termina siendo una ventaja comercial para la empresa exportadora, pero rara vez se traduce en una mejora directa para quienes trabajan en estas empresas de allí. Por otro lado,
¿qué es una certificación sindical? Es un proceso participativo en el que el mismo sindicato, la misma asociación de trabajadores de su lugar de trabajo, de su empresa, se encarga de evaluar junto a sus bases si en el lugar de trabajo se respetan derechos fundamentales de los trabajadores y si se adoptan prácticas sostenibles que protejan al medio ambiente. Esto aquí no es una simple etiqueta, no es un requisito comercial, sino una forma de empoderar a los propios trabajadores, para que de esta manera ellos tengan las herramientas necesarias para evaluar, exigir y proponer mejoras. Sirve también como una garantía social para los consumidores, las empresas compradoras, los gobiernos y las organizaciones internacionales, de que una empresa agroexportadora cumple con el trabajo decente y lo que es el respeto ambiental. ¿Por qué es importante una certificación sindical? En primer lugar, porque ayuda a visibilizar las condiciones reales de los trabajadores del campo más allá del discurso empresarial. Ayuda a fortalecer el sindicato, a darle argumentos técnicos y políticos para así poder negociar pliegos de peticiones, para ir a conversaciones tripartitas. Permite que tenga pruebas suficientes como para ir a exigir cosas, a proponer cosas, a hacer un pliego de peticiones, a una negociación colectiva. También permite establecer estándares construidos desde la base, en lugar de reglas impuestas desde afuera. Ayuda a promover el diálogo, a demostrar evidencia clara de lo que se debe y se tiene que mejorar en sus lugares de trabajo. Ayuda a vincular los derechos laborales con la justicia ambiental, abordando ambos temas como parte de un mismo problema y puede ayudar a convertirse en una herramienta de incidencia política porque ayuda a mostrar públicamente los resultados ante la sociedad. Una empresa que reciba una certificación sindical no solo demostraría que cumple con ciertas normas, sino que lo hace a través del reconocimiento y participación activa de sus trabajadores. Este modelo de aquí rompe con la lógica vertical y externa de las certificaciones tradicionales y pone en el centro de esta certificación a las personas que más conocen de la realidad, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué se podría evaluar, por ejemplo, en una certificación sindical? Este tipo de certificación integraría labores, temas laborales y temas ambientales. Algunos ejemplos concretos que se pueden considerar dentro de este proceso son los siguientes. Dentro de los criterios laborales podemos evaluar pagos mínimos acorde a la ley o más, afiliación al seguro social y un acceso efectivo a la salud, la existencia de sindicatos legalmente reconocidos, cómo están en temas de libertad sindical, en temas de negociación colectiva en un lugar de trabajo, si existe igualdad de oportunidades para los trabajadores entre hombres y mujeres, si no se discrimina a nadie por algún tipo de condición, ya sea edad, género, orientación sexual, y también, por ejemplo, si existe participación de los trabajadores en comités de salud y seguridad. Una certificación sindical podría encargarse de evaluar cosas como el acceso al agua potable y limpia durante una jornada, sombras y pausas ante el calor, el manejo de agroquímicos, prácticas agrícolas sostenibles, el manejo de residuos o planes de emergencia climática. Estos son algunos ejemplos de qué podría encargarse de evaluar o certificar un sindicato a través de una certificación sindical. En este momento me gustaría realizar una primera actividad así de esta manera, no es necesario hacer grupos por ahora. Pero buenas noches. Sí, se está entendiendo la clase, pero mi consulta era, doctor, ese tipo de certificaciones, ¿lo presentan a la empresa o al cliente? ¿Cómo están trabajando en ese sentido, doctor? Bueno, un caso concreto que se está utilizando, que se ha utilizado, que es, bueno, más que nada en Estados Unidos, es, como les digo, es una novedad, a través del programa, se llama Programa Comida Justa, podría pasarles yo la información una vez culminada la clase, se llama Programa Comida Justa, y a través de este programa lo que se busca hacer es que son los mismos trabajadores que se encargan de informarle a los supermercados, también a la empresa, se encargan de ellos, por decirlo así, auditar a la empresa en temas laborales, temas ambientales también, para que de esta manera los consumidores en Europa, en otros lugares, sepan qué tipo de producto están consumiendo. Eso se le ofrece tanto a la empresa como a los supermercados. Esto es una novedad
que sí está siendo aplicada, principalmente en Estados Unidos a través del programa Comida Justa. Profe, una pregunta, y si alguna de estas certificaciones no se lleva a cabo, la empresa la incumple, ¿qué implicaciones tiene también? Bueno, esto de aquí, este tipo de certificaciones como un sello adicional para que una empresa pueda decir de que tiene su producto es ético. Para eso ahí. Sirve para que la empresa pueda decir que su producto es ético, que su producto no proviene de trabajo infantil, de trabajo forzoso, de condiciones modernas de esclavitud. Este tipo de sellos les sirve a las empresas para tener una mejor posición ante el mercado internacional. Esa es la utilidad que tendrían ellos. Que eso es algo que buscan bastante los supermercados. Hay grandes productos, grandes cadenas que siempre se promocionan de que sus productos no vienen de trabajo forzoso, no vienen de trabajo infantil. No sé si alguna vez han visto alguno de esos. Entonces, esta aquí es una certificación más, es un sello que cuando lo vean van a decir, no, esto de aquí está aprobado por las mismas bases, no hay condiciones de explotación dentro de este lugar de trabajo, dentro de esta empresa. Esto, como les expliqué, es como una novedad, es una, más que una novedad, es una propuesta que le estamos tratando de hacerles llegar a ustedes para que sepan y vean y ustedes consideren si lo van a si hay la posibilidad de implementarlos en sus lugares de trabajo. A lo largo de toda la sesión vamos a ir analizando un poco más en qué consiste esto de aquí. Hola compañero, muy buenas noches. Compañero Soy Terencio. Terence. Compañero, en eso ahí yo pienso que aquí en Ecuador no va a ser, no se podrá hacer por el motivo de que si uno hace, el empresario va a querer botarnos a quién sabe a cuánto, por el motivo de que son uno o dos trabajadores que van reclamando. Y como no hay un respaldo, entonces ese es el problema que tenemos aquí en Ecuador como trabajadores bananeros que somos nosotros. Bueno, le comento compañero que en Ecuador justo a través de Stack estamos tratando de implementar un programa parecido. Ya hemos avanzado bastante, hemos realizado encuestas a trabajadores dentro de las 5 empresas bananeras que son más grandes. Hemos seleccionado, les hemos hecho encuestas en temas laborales, ambientales, en temas de género, y hemos obtenido ya resultados tangibles de esto aquí. Aún no lo hemos hecho público, no lo hemos presentado, pero ya el proyecto está en la fase final y es algo que sirve. La verdad, uno a través de eso se le puede otorgar cierta calificación a la empresa. No sé si han visto, por ejemplo, hay lo que se llama hay un comité internacional en temas sindicales que califica a los países respecto a la libertad sindical. Ellos le otorgan un puntaje del 1 al 5, por ejemplo. Dicen, no, este país tiene una muy mala calificación en temas de libertad sindical. Pues más o menos se traduce a eso. O sea, se trata de que a través de las mismas bases ya se pueda realizar certificaciones a estas empresas aquí. Por decirlo así, tienen el sello de que los mismos trabajadores participan y que los mismos trabajadores pueden dar fe de que el producto es ético. Ya, pero si uno va con ese certificado y lo presenta al jefe y el jefe toma represalia con uno, lo votan, ¿qué se puede hacer? No, esto, compañero, esto aquí es algo que no se hace de manera individual. Es un esfuerzo que requiere bastante eh, apoyo. La verdad, no es algo que se haría de manera individual, sino es algo ya de manera colectiva a través de bases organizadas. No iría usted como Terencio Agua solito a presentarlo, sino como el sindicato, por ejemplo, de los trabajadores de Loma Larga se encargarían de Ya. presentar eso ahí. O un sindicato más grande, que una confederación, se encargaría de realizar estas cosas de aquí. Pero bueno, hoy más o menos le estoy explicando la idea en qué consistiría esto de aquí. Bueno, compañero profe José, mira, este es muy importante, ¿no? Por ejemplo, acá en los sindicatos que necesitamos una certificación es muy buena. Yo tan solo pediría que nos dé un poco más para poder tener una información más exacta, más precisa, dónde recurrir y para poder obtener esta certificación, pues, ¿no? Y que nos valdría mucho para nosotros, eso nomás. Bueno, sí, a lo largo, todavía la clase está de largo. Vamos a ir
aprendiendo, revisando poco a poco de qué se diferencia una certificación tradicional, cómo funciona este tipo de certificación que es participativa. Vamos a ir viendo a lo largo de la clase esto de aquí. Y cuando finalicemos, les puedo compartir información sobre un proyecto que ya funciona de esto de aquí, que funciona actualmente en Estados Unidos, que se llama el Programa de Comida Justa, que ya funciona y da buenos resultados allá. Sí, Entonces, compañero, es porque es importante, porque si nosotros acurrimos de verdad en esta certificación, yo creo que vamos a tener un poco más de poder como sindicalistas que somos, ujú. porque en estos momentos no tenemos, no hay una organización, no hay quien nos salga un poco de favor, no tenemos a dónde recurrir. Al tener una certificación, yo creo que vamos a dar un paso más allá, ¿no? Entonces, es muy bueno tener este tipo de informaciones. Gracias. Claro, sí, a través de esto lo que se busca es empoderar a los propios trabajadores, que ellos puedan hablar con conocimiento técnico. Incluso la certificación no sirve solo como para decir así, darle un visto bueno a la empresa, sino también les da información a ustedes para poder negociar mejores en sus condiciones de trabajo. Bueno, quiero realizar la primera actividad. Quisiera así pueden decirlo por aquí o pueden decirlo por chat, lo pueden decir escrito, que ustedes mismos se encarguen de identificar qué prácticas laborales y qué temas ambientales podrían formar parte de una certificación de este tipo de aquí. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? De que ustedes mismos identifiquen qué prácticas laborales y ambientales se consideran ustedes que son fundamentales para ser parte de una certificación construida desde la experiencia que tienen ustedes, desde sus propias realidades. Esto de aquí. Por ejemplo, pónganse en el lugar de que ustedes pueden decidir qué se certifica en su lugar de trabajo, qué se certifica en su empresa, qué se va a certificar en su hacienda, cuáles son los requisitos mínimos que deberían cumplirse sí o sí para decir que en su lugar de trabajo hay un trabajo digno y que existe también sobre sostenibilidad ambiental. Si lo pueden decir por el chat o lo pueden decir en voz alta, les agradecería mucho. Pueden decir, por ejemplo, que paguen los salarios mínimos, que nos afilen a todos al seguro social, que nos respeten los días de descanso. ¿Cuáles consideran ustedes, compañeros, que son estas prácticas mínimas que deberían cumplir, tanto en temas laborales como ambientales, para poder decir, sí, en esta empresa se respeta el trabajo, al trabajador? Esta empresa, su producto es ético. Derecho a la libertad sindical, que podamos asociarnos y que no nos despidan por eso por ese derecho que tenemos. Claro, muy importante, libertad sindical, derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Alguien más? Yo creo que la principal son los salarios dignos. El salario También que digno, exista. Dentro exactamente. de las primeras, sí. 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 ¿Qué Porque más? ¿Qué más se sería, les ocurre? y, y asegurar al personal que tienen sin seguro. También, ¿qué porcentaje Sí, de sus porque trabajadores están afiliados a la seguridad social? ahorita tienen casi como 20 en cada hacienda y no están asegurados. Y En su lugar de asegurado hay trabajo. como, sí, y hay solamente 12 13 asegurados. Mira, es un porcentaje bastante grande. Son más los que no están asegurados que los que están asegurados en su trabajo, Así es. compañeros. Por eso, y no hay Y y no hay un salario digno. Y en el ambiental, el agua no es una buena agua como para servirse, para tomar y para cocinar. el agua que les proporcionan ahí en su lugar de trabajo. Así es. ¿Qué más se les ocurre, compañero? digna para ejercer la labor, ¿Qué cosa? No, no se le escuchó, compañero Julián. quiere una dotación digna para ejercer las labores. Sí, también equipos de protección personal son temas importantes que pueden entrar dentro de los propios temas ambientales o de seguridad de salud ocupacional también se incluye. ¿Qué más? Y en temas de igualdad de género, no, no se les ocurre nada que podría ir. Que las mujeres tengan su salario digno como todos los hombres que ganan lo mismo, no la mitad del salario. Ahora hay muchos casos, más que nada en el campo, que a las mujeres les pagan la mitad o menos de los que le pagan a un hombre por Claro, la misma labor.
Algo, una práctica bastante. Exactamente, eso sí. Y más, y bueno, y en temas más ambientales, ¿qué se les ocurre que podrían ustedes certificar como trabajadores? Temas ambientales, baños portátiles en las áreas de campo para las mujeres y hombres también, para esa necesidad. Baterías de baño, Sí, así es, profe. también, sí. Incluso duchas también deben de tenerlas, más que nada las personas que están expuestas a los químicos tienen que tener duchas y casilleros en sus lugares de trabajo, por temas mismos de salud. Pienso que las exploradoras, como trabajadoras que son ellas, cuando hace sol, se solean y cuando llueve, se mojan. Tienen que andar con plástico. Y usted sabe que trabajar todo el día mojado no es cosa buena. No, bueno, ya eso ya también entra dentro de salud, dentro de temas ambientales, de que la exposición a las condiciones adversas climáticas. Claro. Bueno, si nadie más tiene algo más para alguna Oye, opinión, yo algún tengo una comentario, bueno, yo tengo podemos otra seguir. buenas noches a todos y todas, Buenas noches, compañero. Buenas noches. compañeros. Que el tema de la libertad sindical, que los empresarios habían de dejar que los trabajadores se organicen y darle la libre asociación a los compañeros que se afilian a la organización sindical y no te formen persecución. Uno. Dos, que sí los doten de la dotación cómoda para hacer las labores en las diferentes áreas de dicha empresa, ¿sí? Que los doten de la dotación suficiente, como las sillas cómodas, para uno estar 12 horas o 8 horas haciendo su labor. En la parte de los guardavías, acá en Colombia, muchos estamos a media máquina del tema de las dotaciones de silla, calpa, para una lluvia de la noche o el día, porque de la tempestad viene a cualquier hora y uno está a la intemperie. Ante esos dos aportes quería dar también para que quieran ahí como pues acá en Colombia, en la parte de los guardavías, estamos un poco desprotegidos. Muchas gracias. Gracias, compañero. Pero ¿alguien más? Compañero, tal vez podría entrar también en la estabilidad laboral. Por ejemplo, acá en Perú tenemos nuevos tipos de contratos, ¿no? Y acá en la empresa Palmas del Espino es un trabajo permanente, que no es por temporadas. Pero sin embargo, teníamos un contrato que era por incremento de actividad hace 2 años atrás, donde que un trabajador quedaba a ser estable con 3 años. Pero ahora la empresa que ha hecho ha puesto ya un contrato por necesidad de mercado. Y ahora, en el contrato de necesidad por mercado, tenemos que estabilizarnos todavía 5 años. Pero sin embargo, esta empresa, la labor es continua, todos los años, no es como otro tipo de cultivos. Acá la palma aceitera es de todos los años. Entonces también podría ser también que ingrese ahí, ¿no? Para poder solicitar por intermedio de la certificación esto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí, el tema de estabilidad laboral, incluso ahí hay lugares de trabajo donde es común que les hagan firmar hasta hojas en blanco apenas ingresan a trabajar. Eso también entra dentro de la estabilidad laboral. ¿Sí? Podría incluirse dentro de un proyecto, una propuesta de certificación que nazca desde el sindicato mismo, de los trabajadores. Bueno, vamos a continuar. ¿En qué se diferencia una certificación sindical de una certificación tradicional? La diferencia de que tiene una certificación sindical de una tradicional es que la sindical no es impuesta desde afuera ni diseñada desde un escritorio empresarial o comercial. Se trata de una herramienta que nace desde la base trabajadora, construida con la participación activa de los sindicatos y sus afiliados. Esto la convierte en un proceso más legítimo, más cercano y más útil para transformar la realidad laboral y ambiental en el campo. Incluye la participación activa de los trabajadores, mientras que las certificaciones tradicionales, los trabajadores apenas y son entrevistados. En la certificación sindical ellos son los protagonistas. No solo evalúan, sino que también proponen, monitorean y garantizan que estos compromisos se cumplan. No es una simple etiqueta comercial, sino que no busca únicamente adornar el producto con un sello para vender más, sino que su objetivo principal es de mejorar de verdad
las condiciones de trabajo y el respeto al ambiente, y hacerlo desde una lógica de justicia social y ecológica, no una lógica de negocios, no de marketing. Realiza una evaluación desde el territorio. Los criterios y estándares no se fijan desde oficinas en Europa, en Estados Unidos, sino que se construyen en diálogo con los trabajadores del agro, considerando su realidad, su clima, sus riesgos y sus prioridades. Esto hace que el proceso sea más justo, realista y efectivo. Es una herramienta sindical, no comercial. Su valor principal está en fortalecer el sindicato y sus capacidades de negociación, de denuncia, de incidencia política. Sirve para presentar demandas con evidencias, para exigir cambios, para dialogar con las autoridades y denunciar cuando hay retrocesos. Sirve porque tiene transparencia y se le da un seguimiento constante. A diferencia de las auditorías esporádicas que pueden ser manipuladas, el proceso sindical es continuo y vigilado desde dentro, con trabajadores que monitorean día a día si se cumplen o no con los acuerdos. Y por último, abre la puerta a una nueva forma de hacer política laboral y ambiental. En lugar de depender de reconocimientos externos, los sindicatos pueden usar su propia certificación para demostrar ante la sociedad y los compradores internacionales que el trabajo justo y el cuidado ambiental pueden ir de la mano. ¿Cómo sería el desarrollo de un modelo de certificación sindical participativa? Una certificación sindical no puede ser solo una idea que se queda escrita en papel para que sea efectiva. Debe construirse con base en la participación de los trabajadores, en su experiencia cotidiana y en un proceso técnico que asegure su validez, seguimiento y credibilidad. Este modelo de certificación sindical participativa incluye, obviamente, la participación activa de los trabajadores organizados. Desde el inicio se tiene que incluir sí o sí al sindicato y a las organizaciones laborales organizadas. El sindicato debe ser quien lidera el proceso, quien define los objetivos y diseña los criterios de evaluación y coordina su aplicación. Se debe escuchar a las bases, ya que no se trata de una certificación desde arriba, sino que las propuestas deben partir desde las preocupaciones y las propuestas de los trabajadores en las haciendas, en las empacadoras, en las agroindustrias, y se encarga de fortalecer la organización sindical. Al ser parte activa del proceso, los trabajadores se empoderan, conocen mejor sus derechos y fortalecen de esta manera su capacidad de vigilancia. Esta certificación debe contar con criterios. Continuando con los elementos, el segundo, tiene que tener criterios claros, prácticos y verificables. Se deben respetar ciertas condiciones laborales básicas, como el pago de salarios básicos o superior, afiliación a la seguridad social, estabilidad laboral, descanso semanal, jornadas legales. También se tiene que hablar acerca de la seguridad y salud en el trabajo, como puede ser el acceso a agua potable, pausas ante calor extremo, dotación de equipos de protección o capacitaciones para el manejo de químicos peligrosos. También se debe hablar acerca de los derechos sindicales, como mencionaron, la libertad de organización que tienen ustedes como trabajadores. También se puede hablar acerca de condiciones ambientales, el uso controlado de agroquímicos, el manejo de residuos, la conservación de fuentes de agua y el respeto a la biodiversidad. Y también sobre la equidad y la inclusión. Debe ser importante también que se evalúe la participación de las mujeres, de los jóvenes, de personas de comunidades rurales, de comunidades indígenas, sin discriminación alguna de edad, género u origen. Como tercer elemento clave para una certificación sindical participativa, tenemos de que debe de haber herramientas participativas de evaluación. Se tiene que realizar un diagnóstico inicial, se realiza un levantamiento de información con participación de los trabajadores para conocer la situación actual. Debe haber una observación directa y entrevistas. Para esto aquí, delegados sindicales deben realizar recorridos, verificar las condiciones y conversar con los trabajadores de manera segura. Se les tiene que aplicar cuestionarios, encuestas, entrevistas. Tienen que ser simples y tienen que ser adaptadas, que permitan recoger información clave sobre salud, ambiente y condiciones de trabajo. Y debe realizarse de manera colectiva. El sindicato debe revisar estos resultados en asambleas o comités y debe tomar decisiones sobre qué mejoras exigir y a quién dirigirse. Como cuarto elemento clave, tenemos que los resultados deben ser públicos y se deben proponer acciones de mejora. El sindicato tiene que elaborar, una vez realizada su investigación,
Un documento con los hallazgos, con lo que ha descubierto, con lo que ha encontrado, se debe presentar a la empresa, a los trabajadores y debe hacerlo público. A través de esta certificación se deben asumir compromisos. Un sindicato puede proponer un plan de mejoras que la empresa debe implementar para mantener o alcanzar esta certificación sindical, y debe haber un seguimiento permanente. No es un proceso de un solo día, sino es algo que se busca que se mantenga a lo largo. Se deben hacer visitas y se deben actuar los resultados, se deben actualizar los resultados constantemente. Y como último elemento, debe haber un acompañamiento técnico y alianza. Esto aquí es muy importante. Para poder implementar este tipo de certificación, lo ideal es buscar apoyo de organizaciones aliadas. Puede fortalecerse con el respaldo de ONGs, universidades o entidades que acompañen técnicamente sin imponer decisiones. Pueden hacerlo a través de confederaciones sindicales, a través de federaciones, a través de sindicatos de rama, a través de organizaciones que los puedan brindar apoyo, ya sea logístico, económico, técnico, de alguna manera. Debe estar acompañado de una formación sindical continua, porque es importante que el sindicato capacite constantemente a sus delegados en una evaluación en temas de salud laboral, agroecología, en temas ambientales, en temas laborales, y debe haber un monitoreo, es decir, debe haber un seguimiento participativo. Y por último, debe tener una visibilidad y legitimidad. Se deben difundir estos resultados para que así se pueda posicionar al sindicato como un actor serio y responsable frente a la empresa, frente al Estado y más que nada frente a la comunidad internacional y a los consumidores, a los supermercados. Aquí sí voy a necesitar que nos organicemos en grupos, tal vez 3 o 4 grupos, para hacerlo un poco más fácil, más rápido. Vamos a realizar una actividad. En esta aquí vamos a diseñar colectivamente cuáles criterios consideran ustedes que se deberían incluir en un sello sindical para certificar derechos laborales y sostenibilidad en sus fincas. Se trata de que de esta manera ustedes definan por sí mismos cuáles serían los criterios mínimos e indispensables que se deben cumplir en una empresa para obtener un sello sindical de derechos laborales y sostenibilidad. A través de esta actividad de aquí, lo que queremos hacer es que ustedes mismos reflexionen qué condiciones laborales y ambientales consideran justas y mínimas. Eh, por esto aquí nos vamos a organizar en grupos. Compañeros, retomemos, ya estamos todos aquí en la sala principal. Eh, ¿Algún grupo que se ofrezca como voluntario? Compañero Javier Biafara, que era el representante de ese grupo. Vale, ay, ¿qué se me hizo? Bueno, entonces aquí tenemos eh, como criterios para hacer yo el tema sindical, como primera medida, un criterio sobre el derecho a la libertad sindical. Ese criterio que contenga que las organizaciones o empresas deben respetar y promover el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y negociar colectivamente sin represalias. Es el primer criterio que tenemos frente al tema de temas laborales. El segundo sería condiciones laborales justas. Este criterio debe contener que las organizaciones deben de garantizar condiciones de trabajo dignas, incluyendo horarios razonables, una remuneración adecuada, contratos laborales justos con énfasis de estabilidad y seguridad en el empleo. El tercer criterio, y muy importante, la no discriminación o la discriminación, que contenga una prohibición de cualquier tipo de discriminación en el empleo, ya sea por género, raza, religión, orientación sexual o afiliación sindical. Entonces, frente al tema de los criterios de sellos ambientales, se podría decir que uno de ellos podría ser el cumplimiento legal ambiental, que contenga que las organizaciones deben de cumplir con todas deben cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables en su país y a nivel internacional. Otro criterio debe ser gestión sostenible y de recursos. Ese criterio debe contener que se debe implementar prácticas que minimicen el uso de recursos naturales, su contaminación y promuevan la eficiencia energética y el reciclaje. Otro criterio podría ser la reducción de emisiones y residuos, que contenga adoptar medidas para la disminución, para disminuir, perdón, adoptar medidas para disminuir
la contaminación del aire, agua y suelo, así como la generación de residuos peligrosos que afectan la salud y la vida de los trabajadores y la comunidad en general. Y por último, una responsabilidad ambiental, que esta vez debería contener que se deben desarrollar políticas y programas de responsabilidad social corporativa que incluyan la protección del medio ambiente. Frente Y, y al cada tema de cuánto salud, tiempo deben revisarlo, compañero. ese debería ser, al menos debería ser menos trimestral, ¿no? Cada 3 meses estar haciendo, Ah, monitoreando estas situaciones. exacto, sí. Y para el tema de salud, uno de los criterios fundamentales es bienestar de los trabajadores, que se debe promover programas de bienestar físico y mental, incluyendo acceso a servicios médicos y actividades de bienestar social, familiar, etcétera. Otro criterio debería ser la seguridad y salud ocupacional, que se deben establecer sistemas efectivos para prevenir accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación y control de riesgo constante. Pero por último sería la formación y capacitación. Que contenga que se debe capacitar continuamente a los trabajadores sobre las prácticas seguras y saludables en el entorno laboral. Esos es como los criterios frente al tema de salud, medio ambiente y el tema sindical o laboral. Ok, muchas gracias, compañero. Compañero, el grupo número 3 eran ustedes. Grupo número. Eh, Grupo 2, creo que éramos nosotros. Comenzamos. sí, compañero Héctor Peña. Sí, compañero. En la parte laboral, lo principal que analizábamos es la capacitación para todos los compañeros trabajadores. Al tener conocimiento, se pueden exigir más los derechos. Lo segundo es registrar esa certificación en una entidad, llámese Ministerio de Trabajo o llámese Notaría, no sé cómo la llamarán en los compañeros en Ecuador o Perú. Y tercero, el respeto del horario de trabajo. Eso en la parte laboral. En la parte de salud, Ya. primero la afiliación a seguridad social y riesgos laborales. Lo segundo es formar o tener presente el comité de seguridad, es decir, el comité tripartito de seguridad y salud en el trabajo. Aquí en Colombia lo llamamos COPAS. Ok, ok. La otra parte es que se cuente con una ambulancia en el sitio de trabajo, de acuerdo al número de trabajadores, para el traslado para el traslado de algún paciente en caso de que necesite urgente. Eso es en la parte de salud. En la parte ambiental, implementación adecuada de los terrenos, es decir, acondicionar bien los terrenos para cada cultivo. Así se mejora la calidad del suelo. Segundo, el buen uso de los agroquímicos. Tercero, el manejo adecuado de desechos de agroquímicos y residuos sólidos para minimizar el impacto ambiental y para proteger la salud. Estas condiciones, pues yo creo que el seguimiento, aquí en el COPACE debe hacer seguimiento cada mes, pero es muy complejo. Yo creo que el seguimiento se debe hacer cada 60 días, es decir, cada 2 meses, si se está cumpliendo lo pactado o lo escrito en esa certificación. No sé si Sí, hay alguien del cada 2 meses van a estar realizando monitoreos de esto de aquí. Perfecto. No sé si hay algún compañero del equipo de trabajo que quiera aportar también algo. ¿Algún otro compañero del grupo 2? Compañero, Compañero, con respecto compañero del al grupo grupo que número hemos 1. tenido, nosotros, por ejemplo, hemos sido de diferentes, los tres países, entonces que lo que hemos podido rescatar, por ejemplo, en temas, en criterios laborales, ¿no? Pagos salarios justos según el tipo de trabajo. En nuestros países, en cada país tenemos diferentes tipos de trabajo
y muchas veces no son bien remunerados. Puede ser un criterio también para poder nosotros obtener certificación. También dos, pago las horas extras que se trabaja. Las horas extras no toman en cuenta, tan solo está hecho por los estatutos, tenemos leyes, pero sin embargo las empresas no respetan. Y también tenemos, las empresas deben de cumplir con las leyes de cada país, o sea que cada país está estipulado, tenemos hay leyes, pero sin embargo las empresas no lo están acatando, tan solo hacen ver que sí lo cumplen, pero lo estamos en el trabajo, no se está efectuando, ¿no? Tan solo es un engaño. Con el tema de ambientales, que básicamente, ¿no? A nivel mundial, o sea, a nivel de los tres países que estamos, que no contaminen pues el agua, el medio ambiente, el aire, ¿no? Que no utilicen productos químicos que afectan la salud, primeramente de la humanidad, de los seres humanos, y también en el medio ambiente, que en cada país que la afecta, ¿no? Y después, pues, con el respecto al género, estamos viendo, por ejemplo, en el acoso sexual. Esto en las empresas ya se ha tomado como una costumbre. Se contratan a mujeres y si en caso esa mujer no se acuesta una noche con quien está contratando, no lo contrata. Es un tremendo en el acoso sexual, en el trabajo, por ejemplo, para renovar su contrato. Este tipo de acoso sexual está puesto en las empresas. Entonces nosotros queremos defender este tipo, que no haya una desigualdad de género, ¿no? Y entonces también tenemos, por ejemplo, en los iguales salarios, porque hay sectores donde que la mujer y el varón realizan el mismo tipo de labor, pero sin embargo las mujeres son los menos pagadas, ¿no? Entonces también sería una buena idea con esta certificación también de poder controlarlo eso, ¿no? Y eso nomás sería, después también podemos entrar con los temas de seguridad salud en el trabajo, que tanto es importante para los tres países, ¿no? Eso hemos podido rescatar nosotros también. Y compañero, ¿cada cuánto tiempo deberían revisar que se cumplen con esto de aquí, compañero? Compañero, no lo escuché bien ¿Cada cuánto tiempo deberían revisar que estén cumpliendo con estas cosas aquí, que se esté cumpliendo con lo pactado, que se cumplen con estos requisitos mínimos? Bueno, yo creo que esto debe ser ya, por ejemplo, de cada unos 2, 3 meses, ¿no? Entonces, para ir ya cumpliéndose con estos requisitos, ya cuando nosotros obtenemos una certificación, yo creo que se debe mejorar desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, algo que han coincidido todos los grupos es que consideran que se debe realizar un seguimiento constante a estas certificaciones. Bueno, todos los grupos han dado propuestas interesantes, propuestas que podrían revisarse, podrían incluirse dentro un programa de certificación que nazca de los mismos trabajadores. Y como lo mencioné en un principio, esto aquí lo que busca es que el producto que se consuma en el exterior, el producto que vendan, el producto que ustedes mismos producen, sea ético y que no sea fruto de explotación, de abusos, de malas prácticas ambientales, eso de ahí. Han dado temas muy interesantes que podrían aplicarse a las realidades de cada uno, a los puestos de trabajo de cada uno. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar sobre las estrategias de incidencia para la certificación sindical. En sí, la certificación sindical no es un fin en sí mismo, su valor, su importancia está en cómo se utiliza esto de aquí. Una vez que el sindicato haya realizado el proceso de evaluación y ya tiene resultados claros sobre las condiciones laborales, sobre las condiciones ambientales, puede utilizar esta información como herramienta para influir, para exigir, para transformar, para mejorar sus propias condiciones. Esto nos ayuda a fortalecer la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque nos permite argumentar con datos reales. Con los resultados de esta certificación, el sindicato puede sentarse a negociar colectivamente con información verificable sobre problemas existentes como falta de agua potable, como uso excesivo de químicos, como falta de pausas de descanso o violaciones de derechos de organización colectiva. Eh, Permite exigir cláusulas ambientales y sociales específicas. Basado en lo que se ha documentado, el sindicato puede proponer cláusulas concretas que respondan a esos problemas. Por ejemplo,
Pueden incluir descansos cada 2 horas en jornadas con calor extremo o capacitaciones obligatorias sobre agroecología. Pueden monitorear el cumplimiento de este convenio. La certificación permite crear mecanismos de seguimiento real, donde son los propios trabajadores que se encargan de verificar si lo que se firma en el convenio realmente se cumple en el día a día. Va a permitir realizar incidencia en políticas públicas, porque estos resultados ustedes los van a poder presentar a las autoridades laborales, a las autoridades ambientales. Este tipo de informe sindical puede ser utilizado como evidencia ante el Ministerio del Trabajo, Ministerio del Ambiente o a los gobiernos locales para exigir medidas más estrictas o apoyo técnico. A través de esto se pueden proponer reformas legales o normativas. Si estos hallazgos de aquí se repiten en muchas haciendas, en muchas empresas, en muchas regiones, a través del sindicato, a través de las organizaciones de sindicatos mismos, se pueden impulsar cambios en la legislación para garantizar condiciones dignas a nivel nacional. Con esto se puede identificar si un problema no es un caso aislado, sino que es algo que se repite en uno, dos, tres, cuatro, cinco o en muchas empresas, en muchas haciendas. A través de esto de aquí se va a poder participar en mesas tripartitas con evidencia concreta, por lo que el sindicato tiene más peso para participar en estos espacios de diálogos con los empleadores y con el gobierno, proponiendo soluciones basadas en la experiencia directa de los trabajadores. Nos va a permitir comunicar y sensibilizar a la sociedad. Va a permitir visibilizar la realidad laboral y ambiental del campo. Se van a publicar estos resultados, los que se obtengan a través de estas investigaciones, de estos informes, de las encuestas que realicen, se tienen que publicar y se debe permitir a la ciudadanía y a los consumidores saber qué está pasando realmente en la producción agrícola. Va a conectar con consumidores responsables porque cada vez más personas en verdad quieren saber de dónde provienen los productos que consumen. Una certificación sindical transparente puede generar confianza y preferencia por productos con justicia laboral y ambiental. Y por último, en este punto 3 es que va a permitir informar a los supermercados y a los compradores. Los sindicatos pueden presentar los resultados de esta certificación directamente a las cadenas de supermercados, a los importadores o a los distribuidores, al público en general, para demostrar que los productos provenientes de ciertas fincas, de ciertas haciendas, de ciertas empresas, cumplen con condiciones éticas. Esto permite exigir que no se compren productos que vulneran derechos y que se dé preferencia a aquellas empresas que sí respetan estos derechos. Y por último, esto va a permitir segundo bloque, o sea, el año pasado hicimos uno de 6 meses. Eh, y por último, nos va a permitir establecer compromisos con las empresas responsables. Se va a poder reconocer las buenas prácticas. Es decir, si una empresa cumple con condiciones dignas y sostenibles, el sindicato puede reconocerlo públicamente y de esta manera fortalecer la relación laboral. Va a permitir proponer convenios de mejora progresiva, ya que algunas empresas pueden no cumplir con todos los estándares, pero sí están dispuestos a mejorar en aquellas debilidades que tengan. De esta manera, a través de estas certificaciones se pueden firmar convenios o compromisos para avanzar con etapas, con fechas, con recursos, con seguimiento, para de esta manera poder mejorar sus condiciones y obtener esta certificación, este sello sindical. Y por último, se puede impulsar modelos de corresponsabilidad, se puede abrir el camino a un diálogo más amplio donde trabajadores, empleadores y comunidades se comprometen en conjunto a mejorar el trabajo y a cuidar el ambiente. Con esto cerramos ya el curso 2 sobre derechos laborales, acción sindical y transición ecológica justa. A lo largo de estas semanas, y ya esta es la cuarta clase, hemos discutido temas que están relacionados directamente con la realidad de los trabajadores del campo, con la realidad de los trabajadores agrícolas, desde el rol del liderazgo sindical hasta el impacto del cambio climático. Hemos también visto el rol que tienen los trabajadores en la defensa de sus derechos y ahora último también hablamos acerca de herramientas concretas como lo que es la certificación de sindical. El día de hoy aprendimos que no necesitamos esperar de que otras personas vengan a evaluarnos, que podemos ser nosotros mismos quienes evaluemos y certifiquemos a las empresas donde nos encontramos trabajando.
pueden ser los propios sindicatos quienes pueden poner las reglas, pueden hacer el seguimiento y pueden exigir condiciones justas. En este momento quiero dar espacio a cualquier duda o comentario o compañeros que tengan respecto al tema de hoy. Comentarios, dudas, algo que quisieran saber, algo en que quisieran que profundice un poco más. No sé si se podría analizar, no sé, pensándolo así, cogiendo varias situaciones que pasan en el día a día, la posibilidad de que los sindicatos se pudiera plantear a través de un convenio colectivo o una convención colectiva, eh, la revisión tripartita entre el sindicato y empresa y unidades El locales y Estado, centros de ujú. trabajo que queda acordado dentro del mismo acuerdo colectivo sobre la implementación o la práctica frente a los compromisos eh, de cumplimiento sobre estos sellos. Conocemos de que, por ejemplo, en el sector azucarero colombiano, casi todos los ingenios tienen ese compromiso de ese sello internacional, pero lastimosamente, pues, y muchas de estas entidades internacionales no se dan de cuenta de lo que realmente pasa en el territorio. Entonces, sí podría también, no sé, pensándolo como un mecanismo de comenzar a visualizar un poco el tema y sería como crear un mecanismo tripartito entre sindicato, empresa y ministerios del trabajo o entidades gubernamentales locales sobre la revisión de la aplicación de esos convenios, diría yo. Sí, Sería muy, compañero. sería muy bueno lo que manifiesta el compañero Biafara, Teófilo Vidal habla, desde la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Muy bueno eso lo que plantea el compañero Biafara, porque si es la verdad, y para nadie es un secreto, que es que las entidades llegan a verificar acá, pero no llegan donde los sindicatos, y no llegan de varios trabajadores, y a veces los trabajadores les da miedo hablar, y se van con lo que les dicen la parte administrativa. Y la parte administrativa, pues usted sabe que siempre está a favor de porque es administrativo. Ellos no Del van a dar de trabajar, empleador, claro. Los esconden, muchas veces obviamente. esconden a los trabajadores cuando van a hacer las famosas inspecciones, los esconden a los Correcto, trabajadores. así es, profe. Sí, entonces de acuerdo con la posición que toma el compañero Biafara y que ojalá seré esa parte que él menciona, porque sería muy bueno para nosotros los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, sí, esto aquí es no es que nada una propuesta, es una novedad, es una herramienta que les pueden servir a ustedes como trabajadores, que ustedes mismos se encargan de realizar estas certificaciones, estas investigaciones, y ustedes son las personas que se encargan de decir, en esta empresa no se respetan los derechos laborales del producto que están vendiendo, el producto que están consumiendo, no viene de fuentes éticas, proviene de explotación, proviene de abusos, proviene de malas prácticas ambientales. O por el contrario, pueden decir, ¿sabe qué? Este producto de aquí, esta empresa de aquí tiene buenas prácticas ambientales, tiene buenas prácticas laborales, por lo tanto es un producto ético y tienen ahí su sello, su certificación, y va a poder tener buena posición en el mercado. En este tipo de certificaciones no se involucraría al Estado. El Estado es algo que nace y se forma desde, por y para el sindicato, para los trabajadores organizados. Buenas noches. Compañero José, te digo, Sí, referente a lo Sí, que dice el compañero Biafara de la participación tripartita, lo que sucede es que las certificaciones es entre certificadores y empresa y de ahí con la presentación que hacen en las visitas, miran que está cumpliendo y así ya hacen el informe y lo certifican. Pero debería, como lo menciona Biafara, debería existir donde la representación sindical por lo menos tenga el valor, ese documento tenga valor de que debe llevar la participación sindical que esté de acuerdo con esas certificaciones. Si eso existiera así,
sería mucho mejor en el tema laboral para lograr corregir muchas deficiencias que hay en contra de nosotros los trabajadores. Eso sería como algo que pudiera funcionar y lo otro, que realmente nosotros como trabajadores no conocemos las certificaciones, en qué se basa cada certificación para nosotros decir, en tal parte, en tal certificación, la empresa no cumple con nosotros los trabajadores. Eso sería. Claro, compañero, la realidad es que la mayoría de certificadores internacionales ni siquiera entrevistan, encuestan a los propios trabajadores. Simplemente van, hablan con lo administrativo, hablan con un par de trabajadores y les otorgan su respectivo sello, su respectiva aprobación. Pero en este tipo de certificaciones de las cuales hemos estado hablando hoy, no ocurre esto aquí porque, como lo repito, nace desde las bases de los trabajadores mismos. Eh, bueno, Compañero, sí, compañero, compañero. buenas noches. Esas cosas hacen todos los años lo que es en Novoa. Hacen en el mes de diciembre, abril, Ujú. y a los trabajadores asegurados los unen todos en una sola hacienda. Como quien dice, va a visitar a la hacienda Loma Larga, van todos los trabajadores asegurados a la hacienda Loma Larga. Mandan a los demás trabajadores a Mercedes, a Bonita. Entonces, y si van a Bonita, los mandan a otro lado. Pero llega ese señor o esa señorita a revisar, no saluda, no toma en cuenta el trabajador y anda con la visitadora social y, y solamente buscan a los que son más bobitos, que no dicen la verdad y le dicen, no, sí, sí, nos dan todos los años. Entonces, ese es el problema que hay también, porque imagínense, para esa fecha arreglan los baños, los tocadores, todo, y a todos le dan un equipo de protección. Y Usted ya se sabe que pasa van a la ir a visita, visitarlos porque empiezan a mejorar todo, empiezan a arreglar cosas, y, les dan sus mandiles, sus y botas, sus guantes, todo. entonces ya, y cuando ya se van, inclusive le quitan las botas, le quitan los guantes, que tienen que devolverlo. Y las guardan para el Imagínense, otro año. eso no debe de ser así. Y Hola, hay que hola firmar, compañeros. a, a uno le hacen firmar ese papel. Gracias, compañero. Compañero Santos Navarro Viera, ¿quería decir algo? Doctor, para agregar ahí algo, lo que pasa acá en Perú también las empresas a veces llegan las certificadoras a hacer acá a ver cómo está tratando la empresa a los trabajadores, pero qué pasa que por parte de la empresa de los ingenieros, como quien dice, a los antiguos nos envía unas parcelas lejos para que no lleguen ahí la certificación, pero en cambio ellos dejan a las personas de que les haga quedar bien a ellos. Y a veces, esa vez yo estuve en poda, en lo que es área de poda, se encontraron con la sorpresa, me llamaron, me hicieron, "Oh, compañero, ¿qué es lo que está pasando?" Yo le digo, se expresó por parte de la certificación, me dice, somos parte, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo le digo, mira, ahorita están las tijeras en mal estado, los guantes se tomaron fotos, se llevaron, escribieron una hoja, pero ¿qué pasa? Que al momento de llegar a recursos humanos, no sé, de repente la empresa se los compra a esos compañeros. Bueno, hasta el momento no se supo nada y eso, aló, No, sí, compañero, se le ¿me cortó. escucharon? Sí, sí, compañero, se le cortó nomás al final. Bueno, sí, eso es una práctica bastante común, como mencioné, desde el principio mencioné eso también, que las empresas lo que hacen es esconder a los trabajadores. Dejan ahí, por decirlo así, cerca, a la mano, a aquellos trabajadores que saben que van a responder a favor de ellos, que van a hablar bien, o a las personas que no saben, dejan a los que están afiliados, a los que sí les pagan, y dejan a los que más se quejan, a los que vulneran más, los esconden, los llevan a otros lados, como dijo el compañero, los dejan bien adentro, hectáreas por adentro, para que no lleguen hasta allá, los alejan.
Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo, compañero? Doctor, Sí, con sí, respecto a esto, no es la verdad, ¿no? Yo creo que estamos sufriendo los tres países casi lo mismo. Es igual acá sí, en Palma del Espino, acá en Perú, por ejemplo, ¿no? La empresa tiene varias certificaciones, como uno de ellos, por ejemplo, el ISO 9001, el ISO 14000, también tiene la certificación del RCPO. Pero ¿qué pasa? Cada año, estos certificadores vienen a ver a los trabajadores, vienen a preguntarles, hasta inclusive acá en la empresa hemos tenido conocimiento que hasta les capacitan a personales que son allegados a la empresa para que ellos hablen a favor de ellos. Entonces, en ese caso, no van de frente a ese tipo de personas a quienes están capacitados para quien va a hacerles preguntas, todo, y los demás compañeros que no estamos capacitados no llegan en nosotros. Eso también es un problema que estamos viviendo con respecto a las certificadoras. Ellos se van contentos, sí, que sí, los trabajadores estamos bien, pero sin embargo, estamos engañados, ¿no? Porque los trabajadores hasta inclusive han recibido capacitaciones que hablen a favor de la empresa, pero sin embargo no es así, ¿no? Eso quería acotar. sí, compañero, eso es algo que, como lo he mencionado, los problemas entre los tres países son bastante parecidos, los problemas entre los compañeros de la región son parecidos. Lo que me habla un compañero de Perú es lo mismo que sufre un compañero de Colombia, de Ecuador, son problemas que están bastante relacionados, por decirlo así. Son prácticas que son bastante, lamentablemente, que son bastante comunes en la región. Como proyecto de este curso, como producto, hemos desarrollado este trabajo, que es una propuesta sindical para la defensa de derechos laborales y adaptación al cambio climático. Con lo que pretendemos con esto es que ustedes, a través de este ejercicio práctico, puedan aplicar lo que se ha aprendido, lo que hemos explicado a lo largo de este curso número 2. Pueden usarlo como borrador, como guía para futuras negociaciones, como una especie de inspiración para alguna negociación colectiva, para algún diálogo, etcétera. ¿Cómo lo van a hacer? Es algo corto, es algo sencillo, de 2 a 3 páginas máximo. No es necesario que sea tan extenso. Pueden realizarlo de manera individual o en grupos de máximo 5 personas. Puede ser agruparse por la región, por haciendas o como se les haga más fácil a ustedes. Y puede ser hecho a mano o de manera digital. ¿Qué es lo que vamos a realizar en este proyecto de aquí? Pues primero vamos a identificar el lugar donde trabajamos. ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Cuál es el nombre de la hacienda? Vamos a identificar. Vamos a definir cuál es la provincia, cuál es la ciudad, cuál es el cantón. Y bueno, aquí no está, pero pónganme también cuál es el país. El país en donde se encuentra su lugar de trabajo. Vamos a poner qué tipo de cultivo es lo que se produce, banano, palma, el aguacate, cuántos trabajadores y trabajadoras aproximadamente trabajan ahí. No es necesario que pongan el número exacto, pueden poner un aproximado 100, 200, 50, 30, 10, 20. También sobre si existe organización sindical, si existe Profe, un... profe, me Sí. disculpa, hay una pregunta, una aclaración más que todo. ¿Los que estamos directo con la empresa o también con los contratistas? Porque, por ejemplo, por la empresa donde yo trabajo, habemos 1100 en derecho con la empresa y pueden Ujú. haber 800 con los contratistas. Entonces, ¿qué pongo allí? Póngalos todos, todas las personas que estén dentro de la hacienda, de la hacienda, sí, de la finca. Listo, perfecto. Por ejemplo, yo soy del sector del azúcar, ¿no? La caña de azúcar. Ujú. Ok, ok. Y bueno, y por último, de este primer punto es si existe una organización sindical y cuál es la situación actual del sindicato dentro de su lugar de trabajo. De ahí vamos a empezar a redactar los principales problemas que se enfrentan en su lugar de trabajo. Se debe hablar tanto de temas ambientales como de temas laborales. Pueden ser mínimo 3, máximo 5 situaciones de cada uno. O sea, mínimo 3, máximo 5 problemas laborales. Y de la misma manera, mínimo 3 y máximo 5 problemas ambientales. Por ejemplo, aquí hemos dejado un pequeño ejemplo. En esta finca no todos los trabajadores tienen contrato por escrito,
En temporada de calor no hay agua potable suficiente, las mujeres ganan menos por el mismo trabajo que hacen los hombres, no se entregan guantes ni mascarillas para aplicar agroquímicos, no se nos ha afiliado al seguro social. Estos son los casos que pueden dar, pueden ser los mismos, pueden ser otros. Ya ustedes van a encargarse de establecer eso cuando estén realizando el proyecto, el trabajo. De ahí, lo que vamos a realizar, una vez que hayamos identificado estos problemas, vamos a dar propuestas que nosotros podríamos negociar en un contrato colectivo. Nos vamos a poner en situación, estamos en una negociación colectiva, estamos sentados frente a la empresa, estamos en una mediación, un contrato colectivo, y vamos a plantear tres propuestas sindicales que podrían formar parte de un contrato colectivo o pliego de peticiones. Esto aquí lo van a escribir ya como cláusula, como ya iría escrito dentro del contrato colectivo. Por ejemplo, aquí hay tres ejemplos. Uno, la empresa deberá garantizar pausas de 10 minutos cada 2 horas durante los días de calor intenso con acceso a sombra y agua potable. Dos, toda persona contratada deberá ser afiliada al Seguro Social desde el primer día de trabajo sin excepción. Tres, se pagará el mismo salario a hombres y mujeres por el mismo tipo de trabajo realizado sin distinción. Entonces, bueno, esto aquí en este punto van a proponer ya cláusulas que ayuden a resolver los problemas que ustedes hayan identificado en el punto número 2. Eh, Continuando, en el cuarto punto, vamos a explicar cómo vamos a llevar adelante esta propuesta desde el sindicato. Va a explicar con sus propias palabras qué acciones podrían realizar con sus compañeros para impulsar esta propuesta de aquí. Por ejemplo, primero debemos organizarnos mejor y tener una asamblea para discutir ese pliego. Podemos pedir una reunión formal con el empleador. Es importante que hagamos un seguimiento para ver si hay avance. Si no hay respuesta, podemos acudir al Ministerio de Trabajo o pedir apoyo a otras organizaciones. Aquí en este punto son ustedes los que van a definir, van a identificar cuáles son los pasos que deberían seguir para impulsar este pliego de peticiones, estas propuestas y estas mejoras que les gustaría implementar. Y por último, en el punto número 5 van a identificar el compromiso personal y el compromiso colectivo que van a asumir. Van a terminar realizando una breve reflexión sobre el rol que usted como trabajador puede cumplir durante este proceso. Por ejemplo, me comprometo a hablar con mis compañeros y ayudar a organizar una reunión del sindicato. Creo que si presentamos propuestas claras y justas, podemos mejorar nuestras condiciones laborales y proteger nuestra salud frente al cambio climático. Este trabajo aquí no es, le sirve únicamente como para cumplir, para decir, no, ya hice el trabajo que me estaban pidiendo. No, esto también les puede servir como guía, como inspiración, cuando ustedes se vean en la posición de realizar una negociación colectiva, en la posición de que vayan a acudir a un diálogo tripartito. O sea, aquí ya les sirve como guía, como inspiración o como base, como que para saber los pasos a seguir. Los pasos a seguir, cómo pueden identificar los problemas, cómo pueden redactar una cláusula. En esto consiste el trabajo del curso número 2. Compañeros, ¿alguna duda respecto a este trabajo? No, profe, todo claro, profe. Está todo muy claro, profe, muy claro, gracias a Dios. Está muy bien a la explicación. Listo, compañero. Entonces recuerden que esto pueden presentarlo hasta este domingo, me parece que dijeron, ¿verdad? Sí, el 27, hasta el 27 y plazo. ¿Qué más? Tampoco se olviden de realizar la prueba de salida también. Ahorita, compañeros, no se olviden eso, pueden realizar ya desde mañana la prueba de salida y el proyecto que acabamos de ver lo pueden realizar hasta el día domingo de esta semana. Pueden realizarlo en grupos, no hay ningún problema. Eso sería ya todo por esta sesión. Culminamos de esta manera la cuarta sesión. Eh, Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes, la verdad. Ha sido una muy bonita experiencia. He aprendido mucho de ustedes. Me ha gustado poder conversar. Y creo que más que nada todos hemos visto, todos hemos aprendido de que las situaciones entre nosotros son bastante parecidas. Lo mismo que le está pasando a un compañero de Perú, es lo mismo que me puede estar pasando a mí como trabajador de Ecuador. Y es importante organizarnos. Como se dice, ¿no? La unión hace la fuerza. Tal vez nosotros como de manera individual sea difícil que nuestra voz se escuche,
pero si nos organizamos y lo hacemos correctamente, podemos lograr grandes cambios. Eso sería todo por mi parte, compañeros.